Hola, mi nombre es Lorena García y lo que vamos a hacer en este video es instalar el gestor de paquetes Synaptic. Para esto abrimos una terminal en Ubuntu y vamos a teclear este comando: sudo apt Ya le dimos la primera instrucción y ahora nos dice que pulsemos Enter para continuar o Control C para cancelar. Ahora damos el siguiente comando. Vemos cómo está trabajando. Listo, aquí vemos que ya terminó de hacer la actualización. Ahora vamos a dar el último comando, que sería el de sudo apt get install synaptic. Pregunta si deseamos continuar, le decimos que sí. Como podemos ver, aquí ya nos aparece el cursor listo para dar otra instrucción, por lo que ya quedó instalado. Aquí lo que hice fue meterme al gestor de paquetes de Synaptic y le di palomita aquí a la aplicación que quiero instalar. Ahora le digo aplicar y aquí le vamos a dar una instrucción, la de sudo apt get install, y le vamos a decir que nos instale el paquete 7-zip. Pide contraseña. Aquí tenemos el editor de imágenes GIMP. Lo vamos a instalar mediante el centro de software Ubuntu. Nos pide que nos firmemos. Aquí acabo de instalar el paquete GIMP. Le di el comando inicial. Ya no aparece, pero hizo todo este proceso y finalmente llegó hasta aquí, donde ya nos da la opción para introducir el nuevo comando. Aquí podemos ver que dice configurado GIMP data, configurando GIMP, y finalmente termina. Aquí me metí al centro de software de Ubuntu y le di Chromium. Me aparecieron estas ventanitas y aquí dice descargar ahora. Aquí se está descargando. Como vemos, el proceso tarda mucho tiempo. Vamos a dar pausa. Aquí nos dice que ya se ha descargado el Chrome. Aquí vemos que el paquete GIMP ya está instalado. Aquí le di el comando sudo apt get install VLC y está haciendo el proceso de instalación. Aquí vemos que el paquete VLC ya quedó instalado y ya nos muestra la línea para introducir el nuevo comando. Aquí se está instalando el paquete INK Space. Aquí vemos que ha quedado instalado el paquete INK Escape. Aquí vemos que ya quedó instalado el editor gráfico vectoriales INK Escape. Aquí se está instalando el paquete OpenShot
pero como vemos se tarda mucho tiempo.